Damos la bienvenida en los estudios de aquí de los desayunos a María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Janet, muchas gracias. Bueno, no sé si en poco tiempo tendré que decirle vicepresidenta. ¿Qué dice usted? Janet, mientras la Asamblea Nacional no conozca la renuncia del vicepresidente Sonnenholzner, él sigue siendo vicepresidente. Permítame le comento un poco el trámite que está normado en la Constitución. La Asamblea se ha convocado ya para conocer la renuncia del vicepresidente. La Asamblea lo conoce en el momento en el que la Asamblea lo hace. En ese momento se hace efectiva la renuncia de Otto Sonnenholzner. Solamente en ese momento el presidente de la República puede encargar la vicepresidencia, le corresponde encargar la vicepresidencia a un ministro, a cualquier miembro del gabinete, y luego de eso quedan 15 días para que el presidente le presente a la Asamblea una terna, 3 nombres de los que la Asamblea deberá escoger. Si es que la Asamblea no se pronuncia o no hay un nombre que consiga un consenso, entonces 30 días después el primer nombre de la terna se convierte en el próximo vicepresidente de la República. Así que la decisión es del presidente, pero todavía hay un trámite por delante. Así es, vamos a esperar a que ese trámite se dé. Sin embargo, quisiera analizar un poco la salida de Sonnenholzner. Ayer vimos y escuchamos a un vicepresidente visiblemente afectado ante su renuncia. Se podría decir que se fue muy agradecido, pero al mismo tiempo lo sentí resentido. ¿Por qué se fue Sonnenholzner? Bueno, el vicepresidente ha explicado sus razones, es una decisión suya y creo que está enfrentando decisiones complejas, la decisión de la propia salida del gobierno o la decisión de, en sus palabras, emprender un camino más enfocado al futuro, a lo que viene por delante. Es una decisión del vicepresidente. Nosotros en el gobierno tenemos claro que nuestra tarea es terminar el gobierno, que todavía queda casi un año de gobierno. Esa es una cuarta parte de un periodo presidencial. Nuestra tarea es cerrar muchos procesos que se han iniciado, consolidar una transición que ha sido muy importante para el país y atender las urgencias que hoy también el país y la población tienen. El presidente marcó el camino el 24 de mayo. Alimentación, salud, empleo, dolarización. Esa es nuestra tarea, esa es la tarea del gobierno, a eso vamos a enfocarnos. Ahora, la figura de Sonnenholzner se apuntaló mucho durante la emergencia sanitaria, es decir, se le encargó una tarea de representar, de ser la cara del gobierno frente a la emergencia, de estar en territorio, de estar junto a la comunidad, a las personas, a la ciudadanía afectada por esta pandemia, visitar hospitales, es decir, se visibilizó muchísimo su trabajo en representación del gobierno. Sin embargo, de repente se apagó. De repente desapareció de la vista de los medios y de la ciudadanía. ¿Qué pasó? En el manejo de la pandemia hemos tenido diferentes tareas. El vicepresidente tuvo una. Creo que el ministro de Salud, que también ingresó ya en la mitad, cuando ya teníamos casos comprobados, casos positivos, tuvo su propia tarea. Y también hemos pasado por diferentes ciclos. La emergencia que vivió Guayaquil, la emergencia de Guayas y Santa Elena en realidad no se ha reproducido en esa magnitud y esperamos que no se reproduzca en ningún otro lugar del país. Y dependiendo de la gravedad de las cosas, cada uno de nosotros y cada miembro del gobierno cumplió un papel. No hay mucho más que especular ahí. Como le he dicho hace un momento, la decisión del vicepresidente es personal, enfrenta un momento de decisiones complejas y lo que le hemos deseado es que sean las mejores decisiones pensando siempre en el país. Mientras tanto, el gobierno tiene por delante casi un cuarto de su periodo. El presidente Moreno tiene todavía grandes desafíos que enfrentar y el propio hecho de la pandemia ha agravado algunos temas, nos ha puesto frente a nuevas realidades en el país, en la región, y estas van a ser nuestras prioridades. Más allá del beneficio o la decisión que en este momento toma Sonnenholzner, ¿no fue un error haberlo invisibilizado después de haberle dado tanta visibilidad? Es decir, si bien hay un beneficio personal en esa visibilización obvia, digamos una consecuencia obvia de esa visibilización, de alguna manera también estaba jalando la imagen del gobierno. Hay varias lecturas sobre el manejo de la pandemia y yo comprendo que esa puede ser una de las lecturas, pero nuestra tarea era hacer el mejor trabajo, salvar la mayor cantidad de vidas, evitar que las personas pasen hambre, lograr que el confinamiento se mantenga con las dificultades. Cada uno tuvo un papel que jugar, no era un momento en donde nadie tenía la tarea pues de ser más o menos visible. El vicepresidente tampoco, teníamos unos objetivos, yo entiendo que hay diferentes lecturas sobre eso, pero nuestros objetivos, los de todos, estaban
estaban enfocados en la salud, en la alimentación. Ahora, recordando un poco el discurso que ayer dio el vicepresidente, ahí pues hace un recorderis de lo que fue su trabajo durante la emergencia. Y esta es una lectura mía. Donde más resentido lo sentí, donde más sensible lo sentí, es en el hecho de que dijo que ese trabajo fue leído por muchos como campaña política. Y de alguna manera, hasta ya son mis palabras, eso no le pareció justo. Esto digamos en otros entornos también se escuchó que era el criterio de Sonnenholzner. ¿Es correcta la lectura? Es decir, en el sentido de que haya sido leído ese trabajo como un interés político, como el tinte político que tenía el vicepresidente. Cómo lo lea cada persona o cada sector, eso no me corresponde ni juzgar, ni decir si es correcto o no es correcto. Lo que sí puedo decir es que fueron días tan difíciles que lo que estábamos pensando todos en el gobierno, en los gobiernos locales con los que estábamos permanentemente en contacto, en trabajo, lo que estábamos pensando todos era cómo enfrentar un problema muy difícil. No creo que nadie en ese momento, nadie, no importa si es que es del gobierno, si es de la oposición, no creo que ninguno de los actores en el país en ese momento lo que pretendía era otra cosa que no sea enfocarse en el tema de la salud. De nuevo, es una decisión del vicepresidente. Nosotros tenemos por delante un cuarto del periodo presidencial. Hay cosas muy importantes, hay cosas que quedan pendientes, hay cosas que hay que consolidar. Usted comentaba hace un momento, Janet, el tema de la deuda. Para nosotros ese es un símbolo de lo que el gobierno ha podido lograr y de lo que quiere lograr. Permítame un minuto para decir a qué me refiero. La negociación con un porcentaje mayoritario de tenedores de deuda, este es un tramo de la deuda externa, es una negociación muy exitosa comparada con otros países, con otros años, con las circunstancias, pero no es un chispazo de suerte, es el resultado de un gran trabajo de un equipo de gobierno y de decisiones del presidente Moreno. Esta negociación no habría sido posible sin la política exterior que durante años ha conducido el presidente y el canciller Valencia, sobre todo en este periodo, ha llevado adelante. Escoger quiénes son nuestros socios, nuestros aliados, nuestros amigos, eso hoy permite lograr este objetivo. Tener una postura seria de cumplir las obligaciones, de honrar nuestras deudas, de reconocer cuál es la realidad económica del país. La aprobación de las leyes económicas en la Asamblea Nacional en las últimas semanas que dan un mensaje de manejo disciplinado de las finanzas públicas. Todo esto es lo que sumado permite tener una negociación exitosa y además no es una negociación pensada en cómo financiarnos los meses que tenemos por delante mientras termine el periodo del presidente Moreno. Es una negociación pensada en cómo darle un alivio al país por los próximos 3 o 4 periodos de gobierno. Yo creo que este caso, el caso de esta negociación exitosa, explica lo que nosotros queremos hacer y lo que vamos a hacer hasta el último día y el mensaje que siempre ha dado el presidente, dejar el país un poco mejor que como lo encontró, no pensando en mañana, no pensando en hoy, no pensando en lo electoral, pensando en los próximos años y en resolver problemas estructurales que el país no puede seguir arrastrando. Y definitivamente esa ha sido catalogada como una buena noticia por la mayor parte de analistas económicos en este país, pero esa buena noticia, digamos, se da en medio de otra noticia de tipo político, que es esta renuncia del vicepresidente Sonnenholzner. Y eso de alguna manera apaga esa noticia o hace que compartan el espacio esas dos noticias. En este caso usted es la ministra de la Política y me toca analizar ese hecho que está más relacionado con la política. Hablábamos de que el vicepresidente Sonnenholzner de alguna manera se fue resentido por esta visión de su trabajo en campo, en territorio, en el tema de la pandemia, que fue interpretada como un inicio, un arranque de su posible campaña política. Como política y con su experiencia, ¿usted considera que es legítimo que una persona que en un momento visibiliza su trabajo, es bien recibido, bien catalogado, bien calificado por la comunidad, es legítimo que pueda aprovechar ese resultado no pensado, según lo que usted mismo describió hace un momento, para arrancar una campaña política? Yo creo que la campaña electoral arrancó ya hace algún tiempo. La campaña electoral, hay algunos que viven en permanente campaña electoral, Janet, ya sea en oposición o en gobierno, hay quienes piensan todo el tiempo en términos de campaña, nosotros no lo hemos hecho. Nosotros, y por eso tomaba el ejemplo de la deuda, porque es un trabajo que va más allá de lo coyuntural.
Y yo creo que tenemos estas dos realidades, tenemos unas realidades de la coyuntura. Este ejemplo del que estamos conversando nos sirve muy bien, porque usted me dice, hay dos noticias y una opaca la otra. Lamentablemente, la mayor parte del tiempo nos concentramos en las noticias de la coyuntura más que en las noticias de lo estructural o en el análisis de lo estructural. También puede pasar en la política, también puede pasar en el gobierno. Nosotros estamos concentrados en lo estructural más que en lo coyuntural y, por supuesto, para no dejar de responder a su pregunta, cuando en un proceso electoral o simplemente frente a la ciudadanía una persona, un funcionario público es evaluado, también es evaluado por sus actos, por lo que hace, por su procedimiento. Así que, efectivamente, todo en la oposición, en el gobierno, en la opinión pública, en lo organizativo, todo puede convertirse en algún momento en lo electoral, pero el gobierno no está en la carrera electoral, el gobierno está enfocado en dar resultados al país en el camino que marcó el presidente Moreno el último 24 de mayo. Salud, empleo, dolarización y alimentación. Esas son las prioridades, están marcadas, el gobierno no está en la carrera electoral. Ahora, esta renuncia de Schöning-Holzner se convierte en un nuevo hecho histórico, político e inédito. ¿Y por qué se lo digo? Porque se trata del tercer vicepresidente en un mismo periodo, eso es algo histórico e inédito, pero además que este tercer vicepresidente se va después de que otros dos se fueron, pero por otras causas, corrupción. Uno está preso, la otra está procesada por corrupción. Este vicepresidente se iría teóricamente por un interés político que no lo ha confirmado, eso hay que decirlo, pero pues que la mayoría lo ha interpretado como que esa podría ser la intención. Y ya esto ha sido calificado como un síntoma del estado de la democracia, que está enferma, le dicen. Si no, no podría haber tanto cambio, tanta convulsión. ¿Usted cómo lo interpreta? Yo creo, Janet, que salir de tantos años de un régimen corrupto y corruptor, de un régimen totalitario, de un régimen que manipuló los poderes del Estado, no iba a ser ni fácil, ni rápido, ni sin dolor, sin traumas. Por supuesto que ha sido una época difícil, pero yo creo que los resultados que ha logrado el país, no el gobierno, los resultados que ha logrado el país son muy importantes. Por supuesto, hemos modificado las cosas de como las conocíamos hace 3 años. Hoy tenemos equilibrio de poderes, hoy tenemos contrapesos, hoy tenemos tensiones entre los poderes del Estado. Eso es normal. Muchas veces eso se interpreta como si fuera un problema o un problema de estabilidad o de gobernabilidad. Es normal que el Ejecutivo tenga diferencias con la Asamblea, es normal que la Asamblea tenga sus propias leyes y que no sea una máquina de aprobar los proyectos del Ejecutivo. Es normal que exista oposición, por supuesto, también hay oposición y oposición, y yo creo que eso en algún momento habrá que analizarlo. Hay oposición que se ha mantenido en la misma línea del no general, hay oposición que ha tenido posturas más constructivas con el país, y en el propio Ejecutivo, el presidente Moreno, su gobierno, ha pasado por diferentes momentos. Al inicio, sin lugar a dudas, y lo que marcó ya esta transición, es el cisma que tuvo con el gobierno anterior, con el periodo anterior, marcó una distancia no solamente política, sino en los hechos, y hoy está llevando adelante acciones que una buena parte del país esperaba y demandaba. Esto no va a ser sencillo, no ha sido sencillo. Sumado ya a la dificultad de salir de este periodo, hemos tenido que enfrentar el precio del petróleo, se rompieron 3 oleoductos, el coronavirus, la crisis de octubre, lo que nos ha tocado enfrentar. Por sí solo ya habría sido muy difícil de enfrentar, pero además esta transición democrática también pone sus propias complejidades. Lo más importante en este momento, Janet, para todos nosotros, y es lo que el presidente siempre ha demandado, ha exigido, es que tenemos que hacer que esto nos lleve a un mejor lugar del que salimos. Ese es el propósito, por costoso que sea, que el país sea un poco mejor cuando este periodo llegue a su fin. Ese es el propósito que el presidente ha anunciado. ¿Le preocupa cómo se va a escribir la historia de este gobierno? No, todavía nos preocupa escribirla. Nos preocupa escribirla todavía. No estamos mirando cómo se va a escribir, todavía tenemos mucho por delante y yo creo que por ahora, con dificultades, enfrentando los días más difíciles de lo que tenemos memoria como país, a pesar de todo eso, lo que probablemente esa historia va a decir es que hemos recuperado las libertades, la democracia, el sistema democrático, el sistema de pesos y de contrapesos, que hemos sincerado lo que sucedía en el país,
en lo económico, en el tema de la corrupción, en el tema de la relación entre las fuerzas, y eso es complejo, claro que sí, pero vale la pena vivir en democracia, en libertad y reconociendo la realidad de un país que no puede vivir ni en lo económico ni en lo político en una realidad imaginaria, en una realidad paralela. Esta es la realidad que tenemos. Frente a eso tenemos que resolver los problemas y como le digo, todavía estamos no preocupados por cómo se va a escribir la historia de este gobierno, sino escribiéndola. Usted tiene razón en algo, y es que siempre estamos concentrados en la coyuntura, porque la coyuntura no nos deja aburrirnos, ¿no? Estamos una cosa tras otra, apenas estamos digiriendo algo y ya viene otra cosa y no nos permite como asentarnos y hacer una reflexión, aprendizaje de todo lo que nos pasa. Y en ese sentido, si bien la decisión del vicepresidente Sonnenholzner se vincula o se podría vincular a su trabajo durante la emergencia y a la evaluación que a determinados sectores políticos se le ha hecho como una especulación, no nos hemos fijado en cómo terminó las tareas encargadas por el presidente de la República. Y él tenía una tarea principal, entre algunas, y era llevar adelante el diálogo nacional. ¿Cómo termina? ¿Cómo deja esa tarea? ¿Cuál es la evaluación que le hace el gobierno? Ese diálogo nacional tuvo varios éxitos. Ese diálogo nacional, por ejemplo, permitió que se presente a la Asamblea una ley de extinción de dominio. Esa ley de extinción de dominio acaba de pasar el primer debate en la comisión respectiva. Yo creo que ese es un paso importante. En ese mismo diálogo nacional trabajamos, lo digo porque tiene que ver con mi cartera, trabajamos el tema de la seguridad vinculado con los municipios. Habíamos pasado de un periodo en donde el gobierno central casi que expulsó a los municipios del tema de la seguridad, y hemos recuperado cada uno en el marco de sus competencias, pero la seguridad es una tarea amplia, compleja, lo hemos recuperado. Hay muchas cosas también que se interrumpieron por la pandemia. Hoy es momento de retomarlas, hay que revisar en qué condiciones se retoma ese tema, pero hay que hacerlo, y varios de estos resultados pues tienen que ver directamente con el tema del diálogo. Por cierto, el tema del diálogo, el diálogo como estrategia, el diálogo como política va a seguir siendo una característica del gobierno. Esto va a mantenerse en todo lo que sea posible y en todos los temas que tengamos pendientes. Para terminar con el tema de Sonnenholzner, en caso de que decida arrancar una carrera política, en caso de que decida lanzarse a la presidencia de la República, que está en los tiempos adecuados y perfectos, ¿el gobierno lo apoyaría? El gobierno tiene una sola tarea, que es gobernar y dar resultados. El gobierno no está en la carrera electoral. El gobierno no está en elecciones, el gobierno ganó las elecciones, hoy tiene que entregarle resultados al país. Si es que los diferentes movimientos que están en el gobierno o en la oposición participan en elecciones y sus decisiones ahí no van a haber comprometido al gobierno. El gobierno tiene que enfocarse en lo que yo he dicho y voy a insistir, y nosotros estamos de lleno en eso: alimentación, salud, empleo, dolarización. Ahí no entran las elecciones. Por supuesto, esperamos que en esta transición el próximo gobierno preserve las cosas importantes que se han logrado, lo esperamos, pero el gobierno no está en elecciones, no le corresponde. Vamos hacia el futuro. Usted explicó al inicio de la entrevista cuál sería el proceso que el gobierno y la Asamblea Nacional tienen que atravesar para poder elegir un nuevo vicepresidente. ¿Cuál debería ser el perfil de esa persona? Bueno, el presidente tiene la completa libertad de elegir su terna. ¿Cuál es el único límite que enfrenta el presidente Moreno o cualquier presidente? La prohibición de la Constitución. Quien aspire a ser presidente o vicepresidente tiene en la Constitución unas normas, tiene unos requisitos y unas prohibiciones. El vicepresidente tiene los mismos requisitos, es decir, no podría ser una persona menor de 35 años, pongo un ejemplo, y no puede estar inhabilitado para ejercer un cargo público. Pero fuera de eso, es el presidente el que define cómo se elabora esa terna, el orden en el que va esa terna, y yo creo que va a estar muy conectado a lo que el presidente Moreno espere entregarle como encargo al próximo vicepresidente del país. Es decir, relacionado a la tarea. Relacionado a la tarea que el presidente le vaya a dar, me parece que el presidente buscará un perfil que pueda cumplir con eficiencia lo que el presidente decida encargarle a esa persona. Ahora, tal vez resulte un poco incómodo, empecé con esa pregunta, si en algún momento voy a tener que decirle vicepresidenta, y es porque ya se ha empezado a especular sobre
quiénes integrarían esa terna. Y la terna podría estar encabezada por usted, quizás porque usted cumple exactamente ese perfil de las tareas que hay que cumplir de aquí hasta que termine el periodo actual de gobierno. Otra persona que se menciona en esa terna es Agustín Albán y la otra persona es el ministro Lazo, ministro de Agricultura, que es Javier Lazo, que está en este momento. ¿Usted cómo se ve dentro de esa terna? El presidente decide la terna, el presidente envía la terna a la Asamblea y el presidente es la persona que defina esos perfiles. Mientras la terna no esté elaborada, que no lo está, eso sí se lo puedo decir, soy la ministra de Gobierno, así que si es que la terna estuviera escrita, como algunas personas especulan, o llena, o nombres que aparentemente se barajan, eso no es verdad, la terna no está escrita. Hasta el momento en que la terna no esté definida, que es quien lo hace, es el presidente Moreno, hasta ese momento todas son especulaciones y yo siempre he preferido concentrarme más en los hechos que en las especulaciones, y creo que en este caso también tenemos tareas muy importantes. Esta es una semana de noticias muy importantes. Lo de la deuda es clave, es el resultado de un esfuerzo de todo el periodo de gobierno, proyecta lo que queremos lograr, pensar en 10 años, en 15 años, no solamente pensar en mañana, en la próxima semana o en las próximas elecciones. Esta es una semana de concentrarnos en este tema y, por supuesto, también el presidente elegirá la terna que envía a la Asamblea. Después de las especulaciones sobre los hechos, con mucho gusto comentaré. ¿Cuál será el principal reto de quien sea que sea el nuevo vicepresidente de la República? ¿Cuál lo ve usted? ¿Cuál es el principal reto acompañando al presidente Lenín Moreno? Como usted lo dice, acompañar al presidente en su propósito, y a pesar de que el gobierno tiene tantas tareas y tan complejas, las circunstancias nos van a obligar a concentrarnos en esto. Alimentación, salud, empleo, dolarización. Puedo sonar obsesiva, pero esa es nuestra tarea y ese es el enfoque. El presidente lo conduce hacia allá y quien lo acompañe tendrá que enfocarse en esos temas. Gracias, ministra, por estar Una última pregunta, pero ¿sí? no se me puede ir esto. Se fue el secretario de Comunicación y dicen que este jueves podría haber más renuncias. ¿Nos podría confirmar usted eso? Bueno, ¿al gabinete? En el gabinete siempre los cambios son posibles. El presidente analiza cambios no solamente en el gabinete, sino probablemente en algunos cargos de gobernación, en algunos otros cargos que son de designación directa del Ejecutivo, y siempre pensando en estos objetivos. Pero todavía no hay nada que esté resuelto para los próximos días. Siempre hay temas que están en análisis. Gracias, ministra. Gracias, Janet. Nos vamos a un corte comercial. Enseguida